Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión nuestro protagonista será el llamado Carlos Quarteroni, un sacerdote misionero que por sus viajes y sus aventuras podemos decir que es el verdadero Sandokan. Vamos a verlo. Carlos Quarteroni Fernández nació en Cádiz un 19 de septiembre de 1816. Vivió su niñez junto a sus 8 hermanos en su casa natal de la avenida de Canalejas, situada frente al puerto de Cádiz. Su padre, de ascendencia italiana, de ahí el apellido Quarteroni, regentaba un establecimiento de aprovisionamiento de buques, por lo que no es de extrañar que el joven Carlos tuviera interés por los temas marítimos. Quarteroni realizó estudios de náutica y en el año 1829, cuando contaba tan solo con 13 años de edad, realizó su primer viaje marítimo que le llevó a Filipinas, ya que embarcó como agregado de piloto en la fragata Indiana y realizó la línea Cádiz-Manila. Al año siguiente, 1830, regresó a Cádiz y allí realizó el examen para convertirse en tercer piloto náutico y de nuevo se embarcó para Manila con este empleo en la fragata Constancia. Estando en Manila, se hizo segundo piloto y se embarcó en el bergantín Cántabro, realizando viajes a China. En el año 1834, cuando apenas contaba con 18 años de edad, se hizo primer piloto y realizó viajes desde la isla de Luzón, en Filipinas, hasta los puertos de Hong Kong, Singapur, Cantón, etc. Así que imaginaros la experiencia en navegación que tenía nuestro protagonista con tan poca edad. En Manila conoció al que era capitán general de las Filipinas, Luis Lardizábal Montoya, que conociendo la experiencia náutica de Quarteroni, le nombró capitán de fragata de la Marina Mercante de Filipinas, poniéndolo al mando primero de la fragata Buen Suceso y posteriormente de la fragata Bella Vascongada. Con ambas realizó la ruta Cádiz-Manila, en el que entonces se llamaba el Correo de Manila. En este cargo estuvo hasta el año 1842, año este en que su vida dio un giro inesperado. Hasta aquí hemos visto los comienzos en la vida de Carlos Quarteroni. A partir de ahora veremos los acontecimientos que sucedieron posteriormente y que hicieron cambiar radicalmente la vida de nuestro protagonista y la realización de su obra posterior. Veamos. Quarteroni estuvo de capitán de la Marina Mercante de Filipinas hasta el año 1842. Entonces tenía 26 años y a esa edad y con su experiencia adquirida decidió instalarse en los negocios marítimos por su cuenta. Compró la goleta llamada Mártires de Tonquín y con la misma se dedicó a la pesca de perlas y carey por aquellos mares australes. En esas tareas se encontraba Quarteroni cuando tuvo conocimiento de que un navío inglés llamado Christine, que hacía la ruta entre Macao, China, y Bombay, India, había tenido un naufragio en alguna parte de su ruta y no había sido hallado. Pero lo más interesante de todo es que dicho barco llevaba a bordo un gran cargamento de plata. A nuestro protagonista le salió la vena aventurera y ni corto ni perezoso se puso con todos sus medios a buscar el barco naufragado. Y lo cierto es que bien por suerte, o bien porque ya él tenía algún conocimiento de por dónde podía estar el naufragio, el caso es que tras 14 meses de búsqueda dio con el barco hundido cerca de la isla de Labuan, en Borneo. El cargamento de plata estaba intacto y lo pudo extraer todo trasladando en 2 viajes el preciado cargamento a Hong Kong, sorteando unos mares infestados de piratas malayos que en cualquier momento podían asaltarle, asesinarle y robarle el botín. Dio a conocer el hallazgo y tras arreglar las cuestiones legales con el dueño y las aseguradoras del cargamento, consiguió una sustanciosa suma de dinero como recompensa, que convirtió a Quarteroni en una persona joven, muy rica y considerada en la sociedad de entonces. Continuó con sus viajes, navegaciones y expediciones comerciales por toda la costa de Malasia. Durante estos viajes, Quarteroni se percató de los sufrimientos que los piratas malayos mahometanos sometían a los esclavos filipinos, que eran apresados y vendidos para trabajar en la isla de Borneo. Este drama sensibilizó a Quarteroni de tal manera
que cambió por completo su vida. Piensa que Dios ha puesto en sus manos la riqueza que posee para llevar a cabo un proyecto humanitario, poder salvar a estas personas esclavizadas. El 13 de mayo de 1847, con 31 años, Quarteroni se hace misionero, tomando en Hong Kong el hábito de los terceros de la Orden de Trinitarios. Con su dinero compra otro buque y navega por el archipiélago de Borneo liberando esclavos, pagando su libertad de su propio bolsillo y dándole a muchos desgraciados una vida digna, devolviéndolos a su país de origen, principalmente a Filipinas. Observó Quarteroni que en todos estos territorios que visitaba no existían ni misiones ni templos católicos, por lo que escribió a Roma y le expuso la conveniencia de instalar en aquella zona misiones e iglesias católicas. En 1849 viaja a Roma y tras una formación eclesiástica se ordena sacerdote en 1854, de manos del Papa Pío IX. En 1855 el Papa le nombra prefecto apostólico, con facultades de obispo, y le encarga crear algunas misiones en la isla de Borneo. En 1856 partió hacia la zona acompañado de otros misioneros, buscó asentamientos idóneos para emplazar las misiones que tenía pensado crear y solicitó el debido permiso tanto al sultán de Brunei como al gobernador británico de Borneo, los cuales en principio no se opusieron. Al año siguiente, en 1857, fundó la primera iglesia misión de Nuestra Señora de la Asunción, en la isla de Labuan. Después fundó dos misiones más, Nuestra Señora de Belén, en Lose Porín, actual Kota Kinabalu, y Nuestra Señora de Gracia, en Belambangan, que fueron acogiendo a los esclavos rescatados y convirtiéndolos al cristianismo. Tanto auge acogieron las misiones creadas por Quarteroni que en las mismas se fueron asentando cada vez más esclavos liberados y muchos de estos libertos se asentaban acompañados de sus mujeres e hijos. Tal fue la afluencia de personas que se fueron creando asentamientos alrededor de las misiones y estos asentamientos, a medida que crecían, se convirtieron en pueblos y se utilizaron los terrenos próximos para realizar cultivos, sobre todo de arroz y frutales. Se hicieron canales para llevar agua potable e incluso se eligieron alcaldes de aquellos pueblos. Este crecimiento cada vez más mayor de personas en estos asentamientos cristianos empezaron ya a ser no muy bien vistos ni por el sultán de Brunei, que al ser de religión musulmana no quería el incremento del cristianismo en la zona, ni por el gobernador británico, que veía que el progreso de las misiones españolas podían ser un obstáculo para la expansión inglesa. Cuando Quarteroni empezó a tener problemas en los asentamientos por parte de los piratas esclavistas, los cuales alguna vez le atacaron e incendiaron cosechas, viviendas y hasta una iglesia, solicitó la protección de estos gobernantes. Estos no atendieron a sus reclamaciones y le recordaron a Quarteroni que no le habían dado permiso para formar ninguna población estable. Quarteroni quiso hacer valer un tratado firmado en 1958 por el sultán de Brunei y la reina Isabel II de España para la protección de los cautivos filipinos, pero aún así seguían sin atender sus peticiones. Nuestro protagonista entonces solicitó peticiones a España, poniendo en conocimiento que los filipinos allí acogidos eran súbditos españoles, ya que las islas Filipinas eran españolas, y que las misiones y asentamientos, al ser creados por misioneros españoles, tenían el derecho de ser protegidos, como cualquier otro territorio nacional. Las peticiones, que fueron varias entre 1862 y 1873, primero las dirigió a los distintos capitanes generales y gobernadores de las Filipinas, que por cercanía eran los que les podían auxiliar con más prontitud. Viendo que estos le ignoraban, dirigió sus peticiones a los distintos primeros ministros de los gobiernos que hubo en España, e incluso llegaron sus peticiones a la reina Isabel II y al rey Amadeo de Saboya. Pero nadie hizo nada para defender la situación de aquellos asentamientos, aunque también hay que decir que la situación de España en aquella época era muy convulsa y no querían añadir un nuevo conflicto internacional. Tampoco el Vaticano prestó ayuda ninguna a Quarteroni, a pesar de que las misiones habían sido fundadas con su beneplácito.
Así que todo el trabajo que había hecho Carlos Quarteroni y todo el bien realizado, a costa de dejarse todo su dinero y bienes, y a pesar de ser una persona querida por todos por sus hazañas y su bondad, tuvo que dejar su obra ante la falta de ayuda por tensiones e intrigas políticas internacionales de la época. En 1878, cuando Carlos Quarteroni contaba con 62 años, contrajo unas fiebres, que le dejaron muy débil de salud, por lo que tuvo que marcharse a Manila al objeto de recuperarse. Las misiones formadas por Quarteroni, cuando él se marchó, fueron por un breve periodo de tiempo regentadas por los padres agustinos, pero al poco tiempo el gobierno británico, que no quería sedes cristianas en sus territorios de expansión, utilizó la mediación y el poder de Roma para conseguir que las misiones fueran adjudicadas a religiosos anglicanos. Antes de pasar a la última etapa de la vida de nuestro protagonista, vamos a ver por qué a Carlos Quarteroni podemos considerarle como el verdadero Sandokan. Carlos Quarteroni, además de llevar la vida aventurera y formalizar la obra misionera que ya hemos relatado, también escribió en 1852 un amplio informe dirigido a la Santa Sede, plasmando toda la información que había recopilado durante sus viajes por aquellas islas del territorio de Borneo. En dicho informe daba pormenores de ciudades, ríos, flora, fauna, habitantes, lenguas, etc. Datos que para cualquier otra persona en aquella época eran totalmente desconocidos y que fueron muy valiosos para la confección de mapas y la geografía en general. En su informe, uno de los datos que Quarteroni escribe es la existencia en el norte de la isla de Borneo de una ciudad que se llama Sandakan y que nunca antes había sido conocida por nadie. Igualmente nos habla de los piratas malayos y de sus barcos, dando pormenores de sus actuaciones por aquellos mares y sus incursiones en las costas de aquellas islas, sobre todo en la isla de Labuan. También Quarteroni habla sobre el llamado James Brooke, un militar inglés aventurero que llegó a aquellas costas como buscador de fortuna y que tras ayudar militarmente al sultán de Brunei, el sultán le concedió ser el gobernante de la zona de Sarawak y le colmó de riquezas. Emilio Salgari, escritor italiano que fue el autor de los libros de las aventuras del pirata Sandokan, jamás realizó un viaje a estas islas tan lejanas. Lo más probable es que para documentar con tanto detalle sus libros, seguramente tuvo que documentarse en el informe que Quarteroni envió a Roma. Y así puso el nombre de su personaje Sandokan parecido a la ciudad de Sandakan. Describió con mucha exactitud las islas y las actuaciones de los piratas malayos e introdujo como personaje de su obra al gobernador James Brooke y a la llamada Lady Mariana, que la nombró como la perla de Labuan. Emilio Salgari escribió una trilogía de libros sobre el pirata Sandokan, con los títulos Los tigres de Malasia, El tigre de Montparnasse y El misterio de la jungla negra. Con posterioridad, en el año 1976, se emitió en España una serie de televisión basada en la obra de Emilio Salgari, que se llamó Sandokan, y que seguramente muchos recordaréis, ya que tuvo mucho éxito. Bueno, y ahora ya veremos el final de la vida de Carlos Quarteroni. Habíamos dejado a Quarteroni enfermo en Manila, recuperándose de unas fiebres tropicales. Allí mantuvo reposo y cuidados, pero no llegaba a sanar del todo. Entonces empezó a añorar Cádiz y a su familia y emprendió el viaje de vuelta a su tierra. Primero intentó embarcar en el vapor italiano India, pero no encontró pasaje. No fue hasta el 13 de septiembre de 1879 en que pudo acomodarse en el vapor de nombre francés, que salió del puerto de Singapur. Quarteroni, enfermo y con su sotana raída y descolorida, fue acompañado por el cónsul español en Singapur, varios sacerdotes amigos suyos y una docena de nativos. Ya jamás regresó a aquellas tierras en las que había estado prácticamente toda su vida. El barco le dejó en Marsella y allí embarcó rumbo a Roma, donde llegó el 10 de octubre de 1879. Una vez en Roma solicitó audiencia con el Papa León XIII. Quarteroni se enteró por el Papa que las misiones que él había fundado habían sido cedidas a los británicos. Quarteroni, enfermo y decepcionado, renunció a su cargo de prelado
en diciembre de 1879 y decidió marcharse con su familia a Cádiz. Es curioso que un hombre que había sido tan rico ahora no tenía ni para pagar el pasaje de Roma a Cádiz y tuvo que pedir dinero prestado para poder pagarlo. Mientras esperaba en Roma para viajar, sufrió una grave afección cerebral que todos pensaron sería su fin, pero tras un esfuerzo se recuperó y pudo llegar por fin a Cádiz en febrero de 1880. Se estableció a vivir con su hermana en la calle Cristóbal Colón de Cádiz. Su estado de salud empeoró y desgraciadamente el 12 de marzo de 1880, al poco de haber llegado a su tierra, tras sufrir una neumonía, murió a los 64 años de edad Carlos Quarteroni, el verdadero Sandokan. Su entierro fue multitudinario en la ciudad y fue enterrado en la Catedral de Cádiz. El ayuntamiento de la ciudad decidió realizar una placa homenaje que se situó en la fachada de su casa natal. Y hasta aquí la vida de nuestro protagonista de hoy, Carlos Quarteroni. Gracias por ver el vídeo, gracias por dar al me gusta, no olvidaros suscribiros, dejar vuestros comentarios y os emplazo aquí para un nuevo vídeo de personajes con historia. Muchas gracias.